Mi nuera me exigió con descaro: «Cambia tu testamento o te arrepentirás». Con una sonrisa fría, firmé el documento, aparentemente aceptando sus términos. Ella se sintió triunfante, pensando que había vencido al viejo tacaño. Pero cuando leyó la letra pequeña ante el notario, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu región ahora mismo. La mesa de la cena nunca se había sentido tan fría, y no era por la lluvia de Portland golpeando las ventanas. Mi hijo Tomás estaba frente a mí, moviendo el puré de papas en su plato como un niño culpable. Su esposa, Olivia, sin embargo, no tuvo reparos en mirarme directamente a los ojos. «Arlon, necesitamos hablar sobre el espacio», dijo, dejando el tenedor con precisión calculada. «No, papá, ni siquiera el señor Michey, solo Arlon», como si fuera un extraño que se hubiera quedado más tiempo del permitido. Tomé un sorbo lento de agua. 40 años practicando derecho sucesorio me habían enseñado cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo pesado. Después de 38 años, esperaba que Tomás hubiera aprendido lo mismo de mí, pero él solo miraba su plato. «Esta casa es bastante grande», dije con calma. 3 habitaciones arriba, mi estudio, la habitación de invitados, hay espacio de sobra. La risa de Olivia fue tan cortante que parecía romper vidrio. «Ese es exactamente el problema. Ocupas demasiado espacio. Tomás y yo necesitamos crecer, planear nuestro futuro. Estamos pensando». Se detuvo, y sus ojos brillaban con algo que aún no podía identificar. «Quizás sea hora de que consideres otras opciones de vivienda». «¿Otras opciones?». Dejé que las palabras flotaran, como si dijera: «Hay excelentes residencias para adultos mayores en la zona, con actividades, atención médica, compañía de tu edad». Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Tienes 68 años, Arlon. ¿No crees que estarías más cómodo en un lugar diseñado para personas mayores?». Tomás finalmente levantó la vista. «Papá, ella solo está diciendo». «Estoy diciendo exactamente lo que quiero decir», lo interrumpió Olivia. «Esta casa es demasiado para que un hombre mayor la mantenga». «Tiene sentido». Dejé cuidadosamente mi vaso sobre la mesa. La casa que mis padres construyeron en 1952, donde crié a Tomás, donde mi difunta esposa Margarita plantó rosas que aún florecían cada primavera, demasiado para que yo la mantuviera. «Esta es mi casa», dije en voz baja. «Por ahora», replicó Olivia, su voz descendiendo a un susurro afilado. Se levantó, recogiendo los platos con eficiencia agresiva. Tomás murmuró algo sobre revisar correos del trabajo y desapareció escaleras arriba. Me quedé solo en la mesa que heredé de mi padre, escuchando a Olivia golpear los platos en la cocina con fuerza innecesaria. Debería haber ido a mi estudio, debería haberlo dejado pasar, pero algo me hizo detenerme al pie de las escaleras. Sus voces bajaban desde la cocina. La de Olivia, clara y aguda, la de Tomás, un murmullo de acuerdo. «Tu padre tarda demasiado en morir, Tomás. Necesitamos ese dinero ahora, no cuando tengamos 50 años y la vida nos quede a medias. Liv, vamos. Está sano. Podría vivir otros 20 años. Exactamente mi punto. 20 años viendo cómo se sienta sobre $850.000 en propiedades y Dios sabe cuánto en ahorros. No es justo. Deberíamos estar disfrutando ese dinero, construyendo algo». Me agarré del pasamanos. El derecho sucesorio me había mostrado lo peor de las dinámicas familiares, cómo el dinero podía convertir a los hijos en buitres. Nunca imaginé haber criado a uno así. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Tomás, con voz débil. «Quiero que lo convenzas. O mejor aún, haremos que esta casa sea tan incómoda que se vaya por su cuenta. Y cuando se vaya, vendemos este lugar y finalmente empezamos la vida que merecemos». Subí las escaleras hacia mi estudio, cada paso medido y deliberado. No golpeé la puerta, no me serví una copa ni golpeé la pared. Simplemente me senté en mi escritorio, donde había redactado cientos de testamentos y fideicomisos, y miré por la ventana de la calle Lluvia. 40 años sabiendo cómo las familias se destruyen por la herencia, y había sido ciego a que sucediera en mi propia casa. Las señales habían estado ahí, me di cuenta,
La creciente impaciencia de Olivia con mi presencia, su crueldad disfrazada de sugerencias útiles, el alejamiento gradual de Tomás, eligiéndola a ella en cada pequeña batalla hasta que no quedaron pequeñas batallas. Solo esta guerra que yo no sabía que estaba librando. Pero ahora lo sabía, y había pasado 4 décadas aprendiendo cada truco legal, cada vacío, cada manera de proteger los bienes de los indignos. El derecho sucesorio no solo trataba de repartir riqueza, trataba de asegurarse de que las personas correctas recibieran lo que merecían. Todo. Saqué un bloc amarillo y comencé a escribir, no con ira ni dolor, sino con la fría precisión de un profesional que finalmente había encontrado un caso que importaba. Para cuando terminé las notas iniciales, la lluvia había cesado y la casa estaba en silencio. Olivia y Tomás se habían retirado a su habitación, probablemente planeando en qué residencia de adultos mayores me dejarían. ¿Qué planeen? Yo tenía mis propios planes, y a diferencia de los suyos, los míos serían legalmente impecables. 2 días después de esa cena, desperté pensando en los álbumes de fotos. Habían pasado 3 meses, tal vez 4. Llegué de mi café semanal con antiguos colegas para encontrar los cubos de basura en la acera. Y algo en cómo estaban abultados me hizo revisar. Los álbumes de Margarita. Cada fotografía de nuestro matrimonio de 30 años, de la infancia de Tomás, de vacaciones familiares y de tranquilos domingos por la mañana, apretados en bolsas negras como si no significaran nada. Confronté a Olivia en la cocina. Ella preparaba un batido, completamente indiferente. Esos eran 40 años de recuerdos, dije, intentando mantener la voz firme. Ella apenas me miró. Estaban ocupando espacio en el armario del pasillo. Libros antiguos y polvorientos de gente que ya no está. Tomás estuvo de acuerdo en que eran solo cosas viejas. ¿Tomás estuvo de acuerdo? Los encontré en el garaje. Él no levantó la vista. Papá, necesitábamos el espacio del armario. Liv tiene razón. Solo estaban ahí. Ni siquiera los mirabas porque sabías que estaban seguros. Rescaté lo que pude de las bolsas, pero el daño estaba hecho. No a las fotos, la mayoría sobrevivió, sino a mi comprensión de quién se había convertido mi hijo. Ahora, sentado en mi escritorio el 17 de agosto, añadí ese incidente a mi lista creciente. El patrón se estaba haciendo claro. El mes pasado le pedí a Olivia que me ayudara a alcanzar una caja en la repisa más alta de la despensa. Me dolía la espalda y ella estaba justo allí. Me miró como si le hubiera pedido donar un riñón. Consigue un taburete, Arlon. No soy tu sirvienta. No estaba sugiriendo eso. Solo pensé que creías que dejaría todo para ayudarte. Tengo vida propia. Hazlo tú. Tomás estaba en la habitación contigua. Escuchó todo. No dijo nada. Luego estuvo la llamada telefónica que escuché hace 2 semanas. Olivia hablaba en la sala con una amiga, su voz atravesaba las delgadas paredes de la casa. El viejo tacaño se sienta sobre todo ese dinero como si realmente significara algo. Hablamos de al menos $400,000 en ahorros, probablemente más. Además, la casa vale $850,000 como mínimo, y actúa como si intentáramos robarlo cuando pedimos un préstamo sencillo para iniciar el negocio de Tomás. Nunca habían pedido un préstamo. Solo querían $50,000. Sin plazos, sin plan de pago. Yo sugerí un préstamo bancario con consignatura. Olivia me llamó paranoico. Documenté cada incidente en mi blog legal, con fechas y detalles. Los hábitos de 40 años construyendo casos. Los hechos importaban. La evidencia importaba. La emoción era enemiga del buen trabajo legal. El 20 de agosto, revisaba el correo cuando Patricia Owens, mi vecina de enfrente, se acercó. Patricia había sido profesora de inglés por 30 años antes de jubilarse y tenía esa habilidad de notar cosas. Arlon, no te he visto mucho por aquí últimamente. Ocupado con algunos proyectos, dije, revisando facturas. Vi a Tomás y Olivia el otro día. Salían de Inmobiliaria Berkshire en el centro, muy emocionados. Mi mano se detuvo sobre una oferta de tarjeta. ¿Berkshire Real Estate? Oh, sí, jueves por la tarde.
Almorzaba en ese pequeño bistró frente a la calle. Estaban muy animados, hablando sobre una futura venta, quizá una segunda propiedad, una inversión. Ella sonrió cálidamente. Es agradable ver a los jóvenes planificando el futuro. Muy agradable. Gracias, Patricia, dije. De regreso en mi estudio, miré la casa que heredé de mis padres en 1987. La habían comprado en 1952 por $12.000. Ahora valía $850.000, según la última tasación. Propiedad privilegiada en Portland, a pasos del distrito Pearl, pisos originales de madera, un jardín que Margarita cuidó hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Olivia y Tomás ya planeaban venderla. No si yo moría, sino cuándo. Patricia había dicho futura venta, pero la emoción sugería que pensaban que ese futuro estaba más cerca de lo que estaba. Necesitaba confirmación. La impresora del pasillo no era solo mía. Todos la usamos. Noté a Tomás imprimiendo algo ayer y marchándose apresuradamente. Cuando revisé la bandeja de salida esa noche, encontré lo que había olvidado, una evaluación preliminar de la propiedad de Berkshire Real Estate. Mi dirección, análisis de mercado mostrando ventas comparables. Y en la parte superior, escrito a mano con la distintiva letra de Olivia, venta rápida tras herencia. No venta eventual, venta rápida tras herencia. Fotografié el documento con mi teléfono antes de devolverlo exactamente donde lo encontré. Más evidencia para el expediente que crecía día a día. Esa tarde, me senté en mi estudio y recordé la fiesta de cumpleaños del mes pasado, mi nieto Jacobo cumpliendo 7 años y yo preguntando a Tomás a qué hora debía llegar. En realidad, papá, dijo, sin mirarme, Olivia cree que sería mejor que te lo saltes. ¿Saltarme el cumpleaños de mi nieto? Olivia apareció en la puerta. Tienes tendencia a monopolizar la conversación con tus historias de guerra legal. Apaga el ánimo. Los amigos de Jacobo no quieren oír tus glorias pasadas. Lo haces todo sobre ti. Fui de todos modos, llegando temprano con el regalo de Jacobo. La sonrisa de Olivia era venenosa. La fiesta fue tensa, me fui tras una hora, viendo la cara confundida de Jacobo en el retrovisor. Luego estuvo el mensaje del doctor. La oficina del doctor Chen llamó sobre mis resultados del chequeo anual, cierta preocupación por el colesterol. Querían hablar conmigo urgentemente. El mensaje llegó a la línea de la casa. Olivia contestó. 3 días después, lo mencionó casualmente en el desayuno. Ah, por cierto, tu doctor llamó a principios de semana. Algo sobre los resultados de los exámenes. ¿A principios de semana? Lunes, creo. O martes. Se encogió de hombros. ¿Importa? Era jueves. Llamé inmediatamente a la oficina del doctor Chen. La recepcionista sonó aliviada de oír de mí. Llevaban 4 días intentando contactarme sobre ajustes en medicación. Nada grave, pero importante. Colgué y miré a Olivia, que revisaba su teléfono con indiferencia estudiada. Olvidaste decirme que mi doctor llamó por temas médicos. Tengo mucho en la cabeza, Arlon. No puedo ser tu secretaria. Cada incidente, cada crueldad casual, cada inconveniencia calculada, no eran hechos aislados. Formaban parte de un patrón, una campaña para hacerme sentir no bienvenido en mi propia casa, para empujarme hacia esa residencia de adultos mayores que Olivia mencionó, o simplemente hacerme esperar, haciendo mis años restantes tan miserables que, cuando finalmente muriera, se sentirían justificados celebrando su herencia. Abrí mi portátil y comencé a redactar un correo a Eleonora Reyes. Eleonora había trabajado conmigo en Miche y Asociados durante 20 años antes de mi semijubilación, y era brillante con documentación sucesoria, meticulosa con el detalle y, lo más importante, alguien en quien confiaba completamente. Eleonora, tecleé, necesito tu ayuda con un asunto personal sensible. ¿Podemos reunirnos este fin de semana? Estoy trabajando en una revisión de testamento que requiere tu experiencia particular. Es complejo e importante que cada detalle sea exacto. Su respuesta llegó en menos de 1 hora.
Sábado, 10 de la mañana, en mi oficina. Llevar café. Sonreí por primera vez en días. No era una sonrisa feliz. Exactamente. Más como la sonrisa que obtenía cuando encontraba la estrategia legal perfecta para un caso difícil. El movimiento que lo cambiaría todo. Porque eso era realmente un caso. El más importante que jamás habría trabajado. No solo estaba protegiendo mis bienes. Estaba enseñando una lección sobre la codicia, sobre subestimar a un anciano. 40 años mostrando que las suposiciones podían ser caras. Era hora de mostrárselo a mi propia familia. El sábado por la mañana, 21 de agosto, me senté en mi estudio con un bloc legal nuevo, del mismo tipo que había usado durante 40 años. En la parte superior de la página escribí documentación y lo subrayé 2 veces. Viejos hábitos de construir casos sólidos. La oficina de Eleonora no estaría disponible hasta el próximo fin de semana, pero eso me dio tiempo para reunir pruebas, no para un tribunal. No necesitaba eso. Era para mi propia claridad, asegurarme de que no estaba exagerando, que lo que sentía en el fondo coincidía con lo que podía probar en papel. La primera entrada fue simple, conversación de cena del 15 de agosto. Olivia sugiere residencia de retiro. Cita directa, esta es mi casa. Respuesta, por ahora. Pausa, pluma sobre la página. Escribirlo lo hacía real, menos como un mal sueño, más como testimonio. Conversación de cocina escuchada, tu padre tarda demasiado en morir. Necesitamos ese dinero ahora. La pluma presionó más fuerte de lo necesario. Respiré y continué documentando la consulta inmobiliaria mencionada por Patricia, la impresión olvidada que encontré. Cada incidente con fecha y detalle. Mi café se había enfriado al terminar la lista inicial. 7 páginas a espacio simple de desprecio documentado. Aparté el bloc y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. Olivia y Tomás habían salido. Sin molestarse en decirme a dónde. La puerta de su habitación estaba abierta y, al pasar, algo llamó mi atención. La computadora portátil de Olivia estaba sobre la cama, pantalla apagada, luz de encendido encendida. No estoy orgulloso de lo que hice después, pero tampoco me avergüenzo. Cuando alguien planea quitarte todo, tienes derecho a conocer los detalles. La laptop no tenía contraseña. Exceso de confianza, probablemente. Nunca imaginó que miraría. Su correo estaba abierto. Desplacé el ratón, y allí estaba un hilo con Berkshire Real Estate. El nombre del agente, Sergio Invierno. Seguimiento sobre nuestra consulta en la calle Arce número 2847. Un correo decía, mi dirección, análisis de mercado sugiriendo precio óptimo entre 850 y 875 mil dólares. Considerando ubicación y estado de la propiedad, se anticipa venta entre 30 y 60 días de listarla. Documentación preliminar lista. Finalizaremos cuando estén listos. Respuesta de Olivia, con fecha de hace 3 días. Gracias, Sergio. Aún no estamos listos para listar, pero no debería tardar mucho. Nos pondremos en contacto pronto. Tomé capturas de pantalla con el teléfono. Luego encontré otro hilo que me heló la sangre. Consulta a Sunset Years Residencias para adultos mayores, uno de esos centros económicos, con quejas de personal insuficiente y cuidado cuestionable. Consultamos por disponibilidad para hombre de 68 años, generalmente saludable, pero difícil de manejar en casa. ¿Cuánto cuesta una habitación privada? ¿Y cuánto tardarían en admitirlo? La respuesta detallaba costos mensuales, $4.800 por habitación privada, pero había una compartida disponible inmediatamente por $2.900. Olivia respondió preguntando por la opción compartida. No solo planeaban quedarse con mi casa. Planeaban enviarme al lugar más barato que pudieran encontrar mientras gastaban mi dinero. Cerré la laptop cuidadosamente, tal como la encontré, y volví arriba. El bloc legal parecía insuficiente ahora. Abrí la laptop y creé un documento protegido con contraseña, luego transcribí todo,
adjuntando capturas de pantalla. Se abrió la puerta principal abajo. La voz de Olivia subió. La puerta se cerró de nuevo. Ni siquiera habían comprobado si necesitaba algo, si había comido. Estaba solo en la casa que ya habían vendido mentalmente. Mi teléfono marcaba las 11:47 de la mañana. Tenía la casa para mí solo al menos una hora más, probablemente 2. Aproveché ese tiempo para hacer copias de todos mis documentos importantes. Escritura de la propiedad, estados de cuenta bancarios. El testamento original que redacté hace 5 años, que dividía todo de manera equitativa entre Timothy y 2 fundaciones benéficas con las que había trabajado durante los años. Ese testamento me había parecido justo en su momento. Timothy heredaría la casa y la mitad de mis ahorros, alrededor de $210,000. Las organizaciones recibirían el resto para continuar la labor que Margaret y yo habíamos apoyado durante nuestro matrimonio. Al verlo ahora, entendí cómo debía haberlo percibido Olivia. Nunca suficiente, nunca bastante para alguien que lo quería todo. Pensé de nuevo en la fiesta de cumpleaños de Jake, a la que Olivia había intentado excluirme. Mi nieto de 7 años, que solía correr a abrazarme cuando llegaba, parecía confundido aquel día. Distante, como si alguien le hubiera contado cosas sobre mí que no coincidían con sus recuerdos. Abuelo, mamá dice que siempre estás cansado y de mal humor. ¿Estás bien? Me arrodillé para quedar a su altura. Estoy bien, campeón. Solo me estoy haciendo mayor, eso es todo. Mamá dice que las personas mayores se confunden y olvidan cosas. ¿Me olvidas? La manipulación iba más allá de lo que había imaginado. Olivia no solo planeaba quedarse con mis bienes. Estaba reescribiendo mi relación con mi nieto, pintándome como una carga, alguien a quien sentir lástima y eventualmente descartar. Añadí eso a la documentación, no como evidencia legal, sino como motivación personal, un recordatorio de que esto importaba más allá del dinero. El martes 24 de agosto me desperté con voces en el pasillo afuera de mi habitación. Olivia y Timothy discutían en susurros ásperos que no eran tan susurrados. «Necesitas presionarlo más», susurró Olivia. «Es terco. Si no lo presionas, estaremos atrapados aquí para siempre. No puedo simplemente exigir que cambie su testamento, Liv. No funciona así. Entonces haz que entienda que hay consecuencias. Ahora controlamos esta casa, lo admita o no. No más cocinar sus comidas favoritas. No más incluirlo en decisiones familiares. Haz que se sienta como el invitado que debería ser». Me quedé perfectamente quieto en la cama, escuchando a mi hijo aceptar sistemáticamente excluirme de mi propia casa. A la mañana siguiente, puse a prueba la teoría. Bajé a desayunar y encontré a Olivia preparando huevos y tostadas para 2. Cuando extendí la mano para tomar un plato, me detuvo. «Llegamos tarde a una cita. Hoy tendrás que arreglártela solo». No había ninguna cita. Revisé el calendario colgado en la cocina, vacío durante todo el día. Esta era la nueva estrategia, pequeñas crueldades diseñadas para desgastarme. Preparé mi propio desayuno y comí en silencio mientras ellos hablaban de sus planes, sin siquiera reconocer mi presencia. Era un fantasma en mi propia cocina. Ese mismo día encontré otra impresión olvidada en la impresora compartida. Esta vez era una hoja de cálculo de presupuesto. Planes posteriores a la herencia, encabezaba. Escaneé las columnas. Venta de la casa $850,000, menos honorarios inmobiliarios $799,000. Herencia de ahorros $420,000. Total de activos $1,219,000. Luego las asignaciones. $400,000 para la casa de sus sueños y el Bend, $150,000 para la startup tecnológica de Timothy, $200,000 para autos de lujo, y así continuaba la lista. Viajes, renovaciones, membresía en club campestre. En ninguna línea se mencionaba la educación de mi nieto, ni caridad. Nada que indicara que veían esta herencia como otra cosa que no fueran ganancias personales. Fotografié el documento, lo devolví a la bandeja y lo añadí a mi archivo creciente.
Para el 26 de agosto, la atmósfera en la casa había pasado de fría a abiertamente hostil. Olivia ya no se molestaba en fingir. Quería algo, y lo quería ahora. Yo leía en la sala cuando entró, Timothy siguiéndola como sombra renuente. No se sentó, se paró sobre mí con los brazos cruzados. Necesitamos hablar de tu testamento, Arlon. Marqué mi página y levanté la vista. Mi testamento es asunto mío. El tuyo es asunto nuestro. Timothy es tu único hijo. Ese dinero debería ir a nosotros, a tu familia, no a unas organizaciones que ni siquiera saben tu nombre. Así que había visto el testamento original de alguna manera. Probablemente fisgoneó en mi estudio como yo había fisgoneado en su computadora portátil. Bien. Esas organizaciones hacen un trabajo importante. Margaret y yo las apoyamos durante años. Margaret ha muerto. La voz de Olivia era plana. Estás gastando dinero en el pasado mientras tu verdadera familia vive en dificultades. ¿Dificultades? Dejé que la palabra flotara. Vives en una casa de $850,000. Timothy tiene trabajo. ¿Dónde están exactamente las dificultades? Queremos iniciar un negocio, dijo Timothy, apenas murmurando. Mi idea tecnológica, de la que les hablé. Necesitamos capital inicial. Entonces consigue un préstamo comercial, le recordé. Me ofrecí a ser cofirmante hace meses. Los bancos piden tasas de interés ridículas. Olivia intervino. ¿Por qué pagar miles en intereses si tienes más de $400,000 en ahorros que nunca vas a usar? Tienes 68 años, Arlon. No vas a gastar ese dinero. Solo lo acaparas. Cerré mi libro. ¿Qué exactamente propones? Cambiar tu testamento. Hacer que Timothy sea el único beneficiario. Sin organizaciones, sin condiciones, sin fideicomisos complicados. Simple y limpio. Todo para él. Para nosotros, corrigió Timothy en voz baja. Olivia lo miró y él cayó en silencio. ¿Y si me niego? Pregunté. La sonrisa de Olivia era afilada como vidrio roto. Entonces tendremos que reconsiderar tu situación de vivienda. Tal vez sea hora de que experimentes una de esas comunidades de retiro que miramos. Sunset Years tiene disponibilidad inmediata. Comprobé. El estómago se me revolvió, pero mantuve la expresión neutral. ¿Moverías a tu padre a una residencia contra su voluntad? Te moveríamos a un lugar para tu propio bien, corrigió. Estás envejeciendo, Arlon. ¿Y si te caes? ¿Y si olvidas tomar tu medicación? Es irresponsable que vivas solo. No vivo solo. Tú estás aquí. No por mucho tiempo, dijo. Si insistes en ser difícil. Timothy y yo estamos preparados para mudarnos. Te dejamos aquí solo. Verás cómo te arreglas entonces. Se inclinó, su voz bajando a algo casi suave, casi amable. Podrías hacerlo fácil. Cambia el testamento. Asegura el futuro de tu hijo. Y todos seguimos siendo una familia feliz. Timothy estaba detrás de ella y, por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi culpa, vi vergüenza, pero no suficiente para que hablara. No suficiente para que recordara al hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que estuvo en cada partido de béisbol, que pagó su educación universitaria. Necesito tiempo para pensar, dije. Has tenido tiempo de sobra. Necesitamos una respuesta. Necesito tiempo para pensar, repetí, poniéndome de pie. No tomaré decisiones legales importantes bajo presión. Si eso me hace difícil, que así sea. La mandíbula de Olivia se tensó. Bien, piensa. Pero mientras piensas, recuerda, Matt, que controlamos el acceso a Jaque. Sería una pena que te perdieras su próximo cumpleaños también. O si decidiéramos mudarnos a California, un largo viaje para ver a un nieto al que nunca ves. Usar a Jaque como palanca era nuevo, y dolió más que cualquier otra cosa. Caminé junto a ellos sin decir palabra, subí a mi estudio y cerré la puerta.
Las manos me temblaban, no por miedo, sino por la rabia que había aprendido a controlar toda la vida. Saqué mi teléfono y escribí a Eleanor. Necesito adelantar nuestra reunión. ¿Puedes mañana en lugar del sábado? Su respuesta llegó rápido. ¿Todo bien? No, pero será mañana a las 10. Ahí estaré. Esa noche no pude dormir. Me acosté escuchando cómo la casa se asentaba y a Olivia y Timothy hablando en su habitación. Sus voces se filtraban por las viejas paredes, bajas y conspirativas. Fuiste demasiado blando con él, dijo Olivia. Deberíamos haberle dado un ultimátum. Básicamente lo hicimos. No, quiero decir uno real. Cambia el testamento o llamamos a servicios de protección de adultos. Decimos que se está volviendo incompetente. Con los doctores adecuados, podríamos obtener tutela. Silencio, luego Timothy. Eso parece extremo. Extremo es desperdiciar nuestros 30 años viéndolo sentarse sobre una fortuna. Podría vivir 20 años más, Timothy. 20 años. Nosotros casi 60 antes de heredar algo, suponiendo que no nos lo deje todo a organizaciones de todos modos. Quizás si simplemente, ya sabes, algo pasara naturalmente. Las cosas no pasan naturalmente a los 68 años saludables. Podría sobrevivirnos a ambos por pura terquedad. Más silencio, luego Olivia de nuevo. Si el anciano falleciera de repente, tendríamos el dinero en meses. No más esperar, no más suplicar, solo resolución. Dejé de respirar. Discutían mi muerte como si fuera un problema de negocios con solución simple. No deseando en abstracto, sino calculando escenarios. Timothy no discrepó, no le dijo que cruzaba un límite. Solo preguntó. ¿Y el testamento actual? Divide todo. Podemos impugnarlo. Alegar influencia indebida de esas organizaciones o capacidad disminuida. Conseguiremos la mayor parte. Tal vez todo. Mejor que nada. Me quedé en la oscuridad, escuchando a mi hijo y a su esposa planear mi funeral antes de que muriera. La ley de sucesiones me había enseñado que la gente es capaz de cosas terribles por dinero. Había redactado testamentos para familias que habían dejado de hablarse por herencias. Había visto hermanos demandarse, hijos abandonar padres, matrimonios disolverse. Pero nunca pensé que criaría a alguien capaz de esto. A la mañana siguiente, conduje temprano a la oficina de Eleanor. Ella solo miró mi cara y nos sirvió café sin preguntar. «Cuéntame todo», dijo. Y lo hice. 2 horas de documentación, capturas de pantalla, conversaciones escuchadas y la lenta revelación de que mi familia no esperaba a que muriera naturalmente. Estaban planeándolo activamente. Eleanor escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. «Arlon, esto es peor de lo que pensaba. Necesitas protegerte legal y quizá físicamente. ¿Has considerado?» «No les tengo miedo», dije. «Estoy enfadado, y he terminado de ser la víctima en mi propia casa. ¿Qué quieres hacer?» Saqué las notas que había tomado a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. Quiero darles exactamente lo que piden. Cambiaré mi testamento. Hacerlos los únicos beneficiarios. Sin condiciones, sin restricciones. Eleanor frunció el ceño. Eso es lo que quieren. En la superficie, pero llevo 40 años redactando documentos de herencias. Conozco cada truco legal, cada resquicio, cada forma de hacer que un testamento diga una cosa en la primera página y algo completamente distinto al final. Poco a poco, Eleanor sonrió. «¿Quieres construirles una trampa? Quiero construirles una obra maestra. Algo que parezca perfecto hasta que intenten usarlo. Algo que les enseñe que la codicia tiene consecuencias». Sacó su propia libreta legal. Entonces, manos a la obra. El 1 de septiembre comenzó como cualquier otra mañana, excepto que Olivia me esperaba en la mesa de la cocina con una carpeta y una expresión que recordaba a un tiburón acechando a su presa. «Necesitamos hablar», dijo. «Siéntate». No dijo buenos días,
ni siquiera cortesía básica, solo órdenes. Timothy estaba junto a la barra, taza de café en mano, mirando a cualquier lugar menos a mí. Vertí mi café y me senté. ¿De qué se trata? Olivia deslizó la carpeta hacia mí. Esto es para acabar con los juegos. Para que finalmente hagas lo correcto por tu familia. Abrí la carpeta. Dentro había un testamento, o lo que parecía uno. La maquetación era amateur, claramente generado por alguna plantilla barata en línea. El último testamento de Arlon James Michey, centrado en la parte superior con fuente Times New Roman predeterminada. Escaneé el documento. Era simple, casi brutalmente simple. Todo lo que poseía, casa, ahorros, inversiones, iba directamente a Timothy Michey y Olivia Michey en partes iguales. Sin condiciones, sin fideicomisos, sin legados benéficos, solo una transferencia limpia de activos a ellos. Lo hiciste tú misma, observé, notando el lenguaje genérico y los errores legales que cualquier estudiante de derecho primerizo atraparía. Usé lenguaje legal, dijo Olivia. Es perfectamente válido. Lo comprobé. Por supuesto que lo hizo. Internet había convencido a toda una generación de que no necesitaban profesionales, solo un servicio de suscripción y confianza. Esto elimina todas las donaciones benéficas de mi testamento actual, dije en voz baja. Esas organizaciones no necesitan tu dinero. Nosotros sí. Margaret y yo apoyamos esas instituciones durante 30 años. La mandíbula de Olivia se tensó. Margaret ya no está. Tu hijo y tu nieto están aquí ahora, necesitando tu ayuda. Pero prefieres dar nuestra herencia a extraños que a tu propia sangre. Miré a Timothy. ¿Es esto lo que quieres? Se movió ligeramente, sin mirarme a los ojos. Papá, no es irracional. Somos tu familia. Vive justo. Todo debería ir a nosotros. Solo es justo. ¿Justo? La palabra sabía a ceniza. Había pagado su educación, su primer coche, ayudado con el enganche de su primera casa antes de mudarse aquí. Le había dado todas las ventajas, y esto era justo. Firmal, dijo Olivia. Hoy, lo notariaremos mañana. Es una decisión importante. Necesito tiempo para considerarlo. Has tenido tiempo. Años de tiempo. No debería requerir consideración. Debería ser automático. A menos que valores más a personas que nunca has conocido que al futuro de tu propio nieto. Ahí estaba de nuevo. Jaque como palanca, el recordatorio de que controlaban la única relación pura que me quedaba. Quiero 2 semanas, dije. No, lo firmarás hoy. ¿O qué, Olivia? La miré directo a los ojos. Harás mi vida incómoda. Creo que ya estamos allí. Amenazas con residencias de ancianos. Ya hecho. ¿Qué queda? Su rostro se sonrojó. No me pongas a prueba, anciano. No tienes idea de lo que soy capaz. 2 semanas, repetí. Tendré una respuesta para el 15 de septiembre. 1 semana, contrarrestó. 2. Mi oferta final. Puedes aceptarla o esperar a que muera naturalmente, lo que podría tardar mucho. Estoy en excelente salud. La calculadora cruzó su rostro. Presionar ahora o aceptar la concesión. Eligió el pragmatismo. 2 semanas. Pero entiende esto, Arlon. Si no firmas, haremos que esta casa sea insoportable. Suplicarás que te enviemos lejos. Y cuando te vayas, impugnaremos cualquier testamento que hayas redactado. Alegaremos que estás senil, incompetente. Arrastraremos tu nombre por los tribunales hasta que no quede nada más que honorarios legales. Anotado, dije con calma. ¿Crees que esto es un juego? Su voz subió. Este es nuestro futuro. El negocio de Timothy, la educación de Jaque. Toda nuestra vida en espera porque te aferras a dinero que nunca gastarás. Estás siendo egoísta y cruel. Me levanté lentamente, tomando la carpeta.
Revisaré esto y tendré una respuesta para el 15 de septiembre. ¿Eso es todo? Firmal, Arlón, o te arrepentirás. Sus ojos eran fríos. Esta es tu última oportunidad para hacer lo correcto. O estás con nosotros o contra nosotros. Ya no hay punto medio. Timothy finalmente habló. Papá, por favor. Esto no tiene que ser una pelea. Somos familia. La familia se cuida. Lo miré realmente. Vi al hombre que había permitido que su esposa tirara los álbumes de fotos de su madre, que se quedó en silencio mientras me excluían del cumpleaños de mi nieto, que había discutido mi muerte como si fuera un negocio pendiente. Tienes razón, Timothy. La familia debe cuidarse. Lo recordaré. Sobre el peligro de desear algo con tanta intensidad que no se lee la letra pequeña. A todos mis clientes les decía siempre, lean todo el documento. Comprendan completamente lo que están firmando. Olivia estaba a punto de aprender por qué eso era tan importante. Esa noche revisé el testamento por última vez en mi estudio. 9 páginas que determinarían la próxima década de varias vidas. Pensé en Margaret, en lo que ella pensaría de este plan. Ella odiaba la confrontación, siempre buscaba soluciones pacíficas, pero también tenía una columna vertebral de acero cuando se trataba de proteger lo que importaba. Había pasado años construyendo relaciones con organizaciones benéficas, visitando el banco de alimentos, ofreciendo su tiempo en el refugio de animales. Habría entendido proteger ese legado y se habría roto el corazón al ver en lo que Timothy se había convertido, en lo que Olivia lo había transformado. Firmé el testamento en la oficina de Eleanor el 10 de septiembre. Ella lo notarizó, archivó una copia en su despacho para resguardo y me entregó el original en un portafolio profesional de cuero. ¿Listo para el acto 2? Preguntó. Más que listo. He estado practicando mi expresión de anciano sorprendido. Sonrió a pesar de sí misma. Te estás divirtiendo. Disfruto de la justicia. Hay diferencia. A la mañana siguiente, le dije a Olivia que estaba listo para firmar el Nuevo Testamento. Su rostro se iluminó con un triunfo puro, casi hermoso. Por fin estás viendo la razón. Respiró aliviada. He tenido tiempo para pensar, dije. Tienes razón, la familia debe estar primero. He coordinado que nos encontremos con un notario el 15 de septiembre. Todo será oficial. ¿Qué notario? Preguntó. Jonathan Wright. Profesional, discreto, muy reconocido. Quiero que esto se haga correctamente. Olivia me observó con sospecha. Está siendo muy complaciente. Estoy siendo realista. Dejaste clara tu posición. Esta es la única manera de avanzar. Sonreí apenas un poco. No te preocupes, Olivia. Recibirás exactamente lo que mereces. 12 de septiembre. Entré en la cocina donde Olivia estaba preparando el desayuno. Bueno, su desayuno. Las tácticas de exclusión no habían cesado. Estoy listo, dije. Se giró, espátula en mano. ¿Listo para qué? Para firmar el Nuevo Testamento. Tenías razón, la familia debe estar primero. La espátula cayó al sartén. Sus ojos se abrieron y luego se entrecerraron con sospecha. ¿Hablas en serio? Completamente. He tenido tiempo para pensar. Tú y Timothy son mi familia. Las organizaciones benéficas sobrevivirán sin mi dinero. Ustedes lo necesitan más. Hice una pausa para enfatizar. He coordinado la cita con Jonathan Wright para el 15 de septiembre. Es notario, muy profesional, muy discreto. ¿Jonathan Wright? Ella ya sacaba el teléfono, probablemente buscándolo en Google. Uno de los mejores de Portland. Quiero que esto se haga correctamente. Más tarde, Olivia encontró lo que buscaba en la pantalla. Su expresión cambió de sospecha a triunfo. Tiene excelentes reseñas. La palabra tuvo un sabor amargo, pero la dije con la cantidad justa de resignación. Timothy apareció en el umbral, aún en pijama. Papá, ¿escuché bien? Tu padre finalmente ha entrado en razón.
dijo Olivia, con voz casi ronroneante de satisfacción. Está cediendo todo. No más peleas. No más dramas. Solo familia, cuidando de la familia. Timothy me miró y por un instante vi algo en sus ojos. Culpa, tal vez, o el fantasma del niño que solía confiar en mí. Desapareció rápidamente. Eso es genial, papá. ¿De verdad? Es lo que querías, dije sencillamente. Los siguientes 3 días fueron casi agradables. Olivia detuvo sus pequeñas crueldades. Cocinó una comida decente, nada especial, pero mejor que las sobras y los platos congelados que había recibido. Timothy intentó conversar, torpes intentos de reconstruir puentes que él mismo había ayudado a quemar. Yo participé, sonreí en los momentos correctos, acepté su repentina amabilidad con tranquila dignidad. Por dentro, contaba las horas. 15 de septiembre llegó con cielos grises y amenaza de lluvia, un clima apropiado para un funeral o una ejecución legal. La oficina de Jonathan Wright estaba en una casa renovada del centro, madera pulida y libros encuadernados en cuero. Nos esperaba. Eleanor lo había informado minuciosamente sobre lo que debíamos esperar. Jonathan se levantó al entrar, profesional e inescrutable. Era más joven que yo, tal vez 45, con la competencia tranquila que solo años de presenciar la naturaleza humana en su peor momento podían forjar. Señor Mitchell, dijo, estrechando mi mano. Y ustedes deben ser Timothy y Olivia. La sonrisa de Olivia era radiante. Vestía para la ocasión, blazer caro, maquillaje perfecto, celebrando la victoria antes de ganarla. Clásica sobre confianza. Gracias por recibirnos, dijo. Sabemos que está ocupado. Los asuntos patrimoniales siempre son importantes, replicó Jonathan, sin dar ninguna pista. Por favor, siéntense, señor Mitchell. Tiene el documento. Saqué el portafolio de cuero de mi bolso y se lo entregué. Jonathan lo abrió, revisando la primera página con eficiencia práctica. Parece estar en orden. ¿Todos han tenido oportunidad de revisar el documento completo? Sí, dije. Lo hemos discutido extensamente, agregó Olivia rápidamente, demasiado rápido. Los ojos de Jonathan se desplazaron hacia ella, luego al documento. ¿Y leyeron las 9 páginas? Vi cómo la expresión de Olivia se congelaba un instante. Había asumido que sería como su plantilla, 2, tal vez 3 páginas. Se recompuso con suavidad. Por supuesto, muy exhaustivo. Mentira. Pero Jonathan no iba a llamarla. Ese no era su trabajo. Muy bien, señor Mitchell. Si firma aquí, aquí y pone sus iniciales aquí, indicó las páginas señaladas con precisión profesional. Firmé despacio, cuidadosamente. Mi escritura era firme. Sin temblores ni dudas. 40 años de firmar documentos legales me habían enseñado la importancia de firmas claras y deliberadas. Excelente. Ahora son testigos. Jonathan miró a Timothy y Olivia. Ambos deberán firmar aquí, indicando que presenciaron la firma del señor Mitchell y que él estaba en pleno uso de sus facultades y actuando por propia voluntad. Está definitivamente en pleno uso de sus facultades, dijo Olivia, la ironía perdida para ella. Finalmente, ella firmó en la página 2 sin vacilar. Su escritura era audaz. Segura, ni siquiera miró las páginas inferiores. Timothy firmó después, apenas mirando el documento. Sellaban su propio destino con tinta cara sobre papel premium, sin tener idea. Jonathan notorió cada firma con su sello oficial y colocó el documento en un portafolio protector. Este testamento se archivará en mi oficina para resguardo. Recibirán copias certificadas en un plazo de 3 días hábiles. Perfecto, dijo Olivia. Ya estaba de pie, mentalmente contando su dinero. Muchas gracias, señor. Con gusto. Su expresión permaneció profesional, pero noté un breve destello de algo en sus ojos. Comprensión, tal vez, o lástima por lo que estaba a punto de suceder. Salimos a la gris tarde de Portland. Me sentí más ligero que en meses. Bueno, dijo Olivia al llegar al auto, por fin se hizo. Tomaste la decisión correcta, Arlon. Estoy seguro de que sí, respondí. No pudo contenerse más. En el camino de regreso,
empezó a planear en voz alta. Deberíamos hablar con ese agente inmobiliario otra vez, Craig Winters. Tasar la casa correctamente, prepararla para la venta. Con el mercado así, podríamos obtener 900.000 si sincronizamos bien. Timothy me miró por el espejo retrovisor. Quizá deberíamos esperar un poco antes de... ¿Esperar qué? Lo interrumpió Olivia. El testamento está firmado. Todo resuelto. No hay razón para demorar nuestros planes. El testamento solo entra en vigor tras mi muerte, señalé con calma. Todavía no estás muerto, obviamente, pero podemos prepararnos. Tal vez pedir un préstamo sobre la herencia. El banco nos daría al menos 200.000 con este tipo de garantía. No dije nada. Déjala soñar. Déjala planear. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Esa noche, me senté en mi estudio con un vaso de whisky. Buen whisky, la botella que había guardado para algo que valiera la pena celebrar. A través de las paredes, escuché a Olivia al teléfono con una amiga, voz llena de triunfo. Finalmente convencimos al viejo. Todo para nosotros. Nada de cláusulas de caridad estúpidas. Estaremos asegurados de por vida. Sonreí a mi vaso. No del todo, Olivia. No del todo. Podían aceptar la herencia o rechazarla, pero esas eran sus únicas opciones. Piensen bien, hablen entre ustedes, pero decidan pronto, porque he terminado con esta conversación. Asintió una vez y se fue. Me quedé en mi estudio mientras caía la noche, escuchando cómo discutían abajo. Olivia quería rechazar la herencia, quemarlo todo por despecho. Timothy no dejaba de recordarle lo que estaban a punto de perder. 127 millones de dólares. Incluso con las restricciones, eventualmente las discusiones cesaron. Escuché cómo se cerraba la puerta de su dormitorio. Se quedarían. Por supuesto que lo harían. La avaricia siempre gana al final. 26 de septiembre. Olivia hizo un último intento desesperado por escapar de la trampa. Llamó a la oficina de Jonathan Wright y exigió una reunión de emergencia para discutir irregularidades en el testamento, según le dijo a su secretaria. Jonathan aceptó, probablemente por cortesía profesional, aunque debía saber lo que venía. No fui invitado a esa reunión, pero Jonathan me llamó después. Ella no acepta la realidad, dijo con humor seco. Bueno, respondí, imagino que no. ¿Qué quería? ¿Invalidar el testamento? ¿Alegar que estabas bajo coacción cuando lo firmé, o que fuiste engañada sobre su contenido? Trajo a otro abogado esta vez, no Marcus Chen, alguien más joven, más hambriento, buscando pelea. Y yo les mostré la notarización, las firmas de los testigos, la grabación del acto de firma, procedimiento estándar en mi oficina. Estabas claramente competente, entendías lo que firmabas. Olivia y Timothy reconocieron haber revisado el documento. Es irrompible, Arlon. Gracias, Jonathan. Dije. El otro abogado preguntó si había alguna forma de modificar los términos. Le expliqué que cualquier enmienda requeriría la aprobación del testador, dado que el testador está vivo y en plena capacidad, necesitarían su consentimiento. Sonreí, un consentimiento que no iba a dar. Supuse como mucho. Dijo. La señora Michei no tomó eso bien. ¿Qué tan mal? Comenzó a llorar, luego a gritar. Después exigió leer todo el testamento de nuevo, página por página, como si en su quinta lectura encontrara un resquicio que se le hubiera pasado en las 4 anteriores. Y no lo hay. Lo sabes. No lo hay. Observé cómo revisaba el documento, viendo por primera vez lo atrapada que estaba. 27 de septiembre. Estaba leyendo en la sala cuando escuché un estruendo arriba, y luego otro. Olivia estaba lanzando cosas en su dormitorio. La voz de Timothy intentando calmarla, siendo cubierta por los gritos. Seguí leyendo. Eventualmente bajó, ojos rojos, maquillaje corrido. Timothy la siguió, agotado. Nos quedamos, dijo con voz plana. Aceptamos los términos. No tenemos otra opción. Siempre tienen opción, respondí. Elegir dinero sobre libertad es su decisión. ¿A dónde iríamos?
Hemos gastado todo lo que teníamos, suponiendo que heredaríamos pronto. Estamos endeudados, no tenemos nada. Se tienen entre ustedes. Tienen las habilidades de Timothy. Podrían reconstruir. A finales de los 30, empezar de cero. No pretendas que esto es generoso, Arlon. Diseñaste esto para dañarnos. Lo diseñé para ser justo. Lo tienen todo, pero deben ganárselo. Vivan en la casa por 10 años. Apoyen las causas de Margaret. Demuestren que no son solo buitres esperando un cadáver para arrasar. Se secó los ojos, emborronando aún más la máscara de maquillaje. Espero que vivas para siempre. Que llegues a los 100, solo para que nos vea sufrir más. Si llego a los 100, ustedes tendrán 68, la misma edad que tengo ahora. Tal vez para entonces entiendan cómo se siente ser descartado y subestimado por la edad. Timothy puso una mano en su hombro. Liv, vámonos. Pero ella aún tenía algo más que decir. ¿Sabes cuál es la peor parte? Ganaste. Completamente. Y no hay nada que podamos hacer. La peor parte, corregí, es que ustedes se lo buscaron. No los ataqué. Me defendí. Hay una diferencia. Salieron a caminar. Sospecho que para evitar romper más cosas en la casa que ahora tendrían que mantener por la próxima década. 28 de septiembre. La última reunión con Jonathan Wright no fue idea mía. Fue de Olivia. Un último intento de encontrar misericordia, o simplemente confirmar la realidad con un tercero objetivo. Nos sentamos nuevamente en su sala de conferencias. Jonathan tenía el testamento frente a él junto con sus notas de nuestras sesiones previas. Señora Mitchell, comenzó profesionalmente. Entiendo que tiene preguntas sobre el documento. Quiero saber si hay alguna forma de modificarlo, algún precedente legal para renegociar los términos. Jonathan me miró. Negué con la cabeza levemente. Cualquier modificación requeriría mi aprobación. Señor Mitchell, ¿está dispuesto a discutir enmiendas? No. Las manos de Olivia se aferraron a la mesa. Eso es todo. Simplemente no. Sin consideración, sin negociación. Tuviste tu oportunidad de negociar, dije. Cuando tiraste los álbumes de Margaret, cuando intentaste excluirme del cumpleaños de Jaque, cuando planeaste vender mi casa antes de que yo muriera. Gastaste todo tu capital de negociación. Señor Wright, seguramente hay algo, dijo Olivia. He revisado este documento extensamente, interrumpió Jonathan con suavidad. Es legalmente sólido. Las condiciones son estrictas, pero no ilegales. Tienen dos opciones, aceptar la herencia con sus condiciones o rechazarla completamente. No hay tercera opción. Pero yo firmé como testigo. No sabía lo que firmaba. Firmaste un documento legal sin leerlo. Eso no es motivo para invalidarlo. Tuviste todas las oportunidades de revisar el texto completo. Elegiste no hacerlo. Olivia se levantó de golpe. El color había desaparecido de su rostro. Se tambaleó ligeramente, agarrándose del borde de la mesa. ¿Estás bien? Preguntó Timothy, poniéndose de pie también. No puedo, susurró. Esto no puede estar pasando. Tiene que haber una salida. No la hay, dijo Jonathan simplemente. Lo siento, pero el documento es vinculante. Intentó leer el testamento de nuevo, manos temblorosas, pasando páginas desesperadamente. Observé sus ojos recorrer el denso texto legal, viendo realmente por primera vez lo atrapada que estaba. 10 años, 15.000 al año. Sin venta, sin escape. El papel se le escapó de los dedos, sus ojos se voltearon hacia atrás. Se desplomó. Timothy la sostuvo antes de que tocara el suelo, bajándola cuidadosamente mientras Jonathan llamaba por ayuda. Se reincorporó después de unos segundos, desorientada y llorando. Me levanté lentamente, mirando hacia abajo a ambos, Timothy sosteniendo a su esposa en el suelo de la oficina de Jonathan Wright, finalmente entendiendo el peso total de su codicia.
La codicia cuesta más de lo que pensaban, dije en voz baja. Luego me marché. En el estacionamiento, me detuve junto al auto un momento, respirando el fresco aire otoñal de Portland. Dentro de esa oficina, Olivia y Timothy enfrentaban su futuro, mínimo 10 años en mi casa, rindiendo homenaje a la memoria de Margaret, sin poder acceder a la riqueza por la que destruyeron nuestra relación. Eventualmente obtendrían el dinero, si resistían, si cumplían cada condición, si yo no vivía otros 20 años por pura obstinación, pero nunca recuperarían lo que habían perdido: confianza, familia, dignidad. Conduje a casa solo. La casa estaba en silencio cuando llegué, y se mantendría así unas horas más, mientras procesaban todo lo de la oficina de Jonathan. Me preparé la cena, una comida de verdad, no las sobras con las que había sobrevivido, serví un buen whisky, me senté en la silla favorita de Margaret y observé el jardín que ella había plantado. Creo que aprobarías esto, dije al cuarto vacío. Ahora cuidarán tus causas, quieran o no. Por primera vez en meses, me sentí en paz. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, paciente, minuciosa. A veces se trata de un documento firmado de buena fe por personas que nunca se molestaron en leer la letra pequeña. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.